Muchas bendiciones, familia, espero que estén bien. Un abrazo fuerte a todos. Aquí su pastor Edwin Rivera en otro segmento del Pan de la Mañana. Y en este hermoso día queremos compartir un tema muy relevante en este tiempo profético que estamos viviendo en los últimos días. Y queremos hablar de esa batalla que hay entre hacer nuestra voluntad humana o caminar en la voluntad de Dios. Y comenzando, queremos definir en esencia qué significa la voluntad. Y la voluntad no es nada más y nada menos que esa autodeterminación de nosotros de encaminarnos, de invertirnos, de poner nuestro enfoque, nuestros recursos en lograr aquello que deseamos lograr, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestros planes. Esa es la voluntad. Ahora, cuando vemos la voluntad de Dios, es algo totalmente diferente. Es el plan que Dios ha diseñado para nosotros. Vemos en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dios mismo está diciendo, hablando a Jeremías, y le dice: antes que te formase en el vientre, es decir, antes de que yo te diera forma en el vientre de tu madre, yo te había conocido. Antes que nacieras te santifiqué, o sea, te puse aparte, te separé para un propósito específico. Te di por profeta, en el caso de Jeremías, a las naciones. En nuestro caso, te di un plan, te di un propósito, te di una dirección de acuerdo a mi plan para ti. Esa es la voluntad de Dios, en esencia. Ahora bien, queremos plantear este tema desde la perspectiva de Jonás. Queremos usar esta historia como plataforma para explicar este conflicto que en algún momento todos hemos experimentado en nuestro caminar con Cristo, o incluso lo estamos experimentando en este mismo momento. Yo le quiero decir a usted que usted tiene un propósito. Usted no nació acá en esta tierra por casualidad. Usted no es un accidente. Usted tiene un propósito. Si usted nació en esta tierra, usted carga una palabra, usted carga un destino profético y usted tiene un propósito para cumplir. No deje que nada ni nadie le diga lo contrario. Intente alterar su identidad, porque usted es hijo legítimo y tiene un propósito claro aquí en la tierra para cumplir. Pero entrando en la historia de Jonás, viendo este conflicto un poquito más a la luz de la palabra, vemos que Jonás, un hombre poderoso en Dios, fue llamado para pregonar, para predicar una palabra a la tierra de Nínive. El plan de Dios en su omnipotencia era salvar esta tierra, traer un despertar a esta tierra para obrar en sus vidas, para llevarlos al arrepentimiento. Y el instrumento que Dios escogió para esta gran encomienda era nuestro hermano Jonás. Ahora, vemos que Jonás en su humanidad, quizás experimentando dudas, experimentando algún tipo de conflicto interno entre hacer su voluntad o la voluntad de Dios, él decide encaminarse hacia Tarsis. Jonás decide no caminar a la voluntad de Dios y prefiere mejor hacer su propia voluntad y encaminarse hacia Tarsis. ¿Qué sucede? Todo iba muy bien. Tarsis parecía un destino maravilloso. Él se embarca hacia esta dirección y todo va muy bien. Un viaje muy sereno, muy hermoso, un paisaje precioso. Pero en el camino se desata una gran tempestad, una gran tormenta. Y en nuestra vida muchas veces sucede de esta manera. Tomamos una decisión pensando, fíjate, yo creo que en esta Dios se equivocó, porque realmente mi voluntad, mi plan, mi forma de hacerlo es mucho mejor que la de Dios. Tiene más lógica, va de acuerdo a lo que el mundo dicta que yo debo hacer para tener éxito en esto. Así que yo me voy para Tarsis mejor. Y pensamos que esto es saludable, es conveniente para nosotros como hijos de Dios tomar este tipo de decisiones. Pero ¿qué pasa? Cuando se desatan estas tormentas, no podemos entonces culpar a Dios por la tormenta,
porque no es un proceso de Dios para refinarnos, para purificarnos. Es una consecuencia de nosotros embarcarnos para Tarsis en vez de seguir la voluntad de Dios. No es lo mismo pasar un proceso en la voluntad de Dios que pasar una tormenta fuera de la voluntad de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, comprendiendo este punto, podemos entender que el Señor no nos obliga a hacer su voluntad. Él no nos obliga, Él es un caballero. Pero sí nos deja muy claro que tenemos esas dos opciones. Podemos o vivir procesos de refinamiento para afirmarnos, para purificarnos en camino hacia hacer su voluntad, o podemos aguantar tormentas innecesarias, procesos dolorosos, consecuencias horribles fuera de su voluntad, fuera de la cobertura de Dios. Podemos decir cualquiera de las dos. ¿Qué pasa? Dios, en su infinita misericordia, dice Jonás capítulo 1 versículo 17, que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando Jonás se da cuenta que todo esto es por causa de él desobedecer la voz de Dios, el mandato de Dios, él básicamente se rinde al Señor y pide ser lanzado al agua. Y está este pez esperándolo. ¿Y dónde usted cree que lo tiró? Precisamente en el propósito que Dios tenía para él. El pez no dio vueltas en vano, él fue directo para Nínive. Entonces entendí algo poderoso sobre esta gran historia que podemos aprender todos en esta hermosa mañana. Podemos decidir llegar al propósito de Dios de dos maneras. Número 1, podemos llegar en obediencia. La obediencia a Dios requiere que muchas veces dobleguemos nuestra voluntad para caminar en la de Él. Y eso es algo muchas veces muy difícil de hacer, pero es posible. Para el que cree, todo es posible, dice su palabra. O podemos decidir embarcarnos hacia Tarsis simplemente para descubrir, en medio del proceso, en medio de la tormenta, que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor. En estos momentos, Dios, en su magnificencia, en su amor inagotable, en su misericordia, Él tiene peces preparados para todos nosotros, que nos llevan hacia ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. No es su deseo utilizarlos para llevarnos allá porque Él espera que lo hagamos por amor, en obediencia. Pero el pececito está ahí como plan B, para llevarnos a ese propósito. Cada uno de nosotros decidimos cómo vamos a llegar a ese propósito. Si llegamos en obediencia o llegamos con el pececito. Entendiendo que Dios nos ha diseñado con un plan poderoso para impactar este mundo. No podemos meramente conformarnos a este mundo, tomar la forma del sistema simplemente y olvidarnos de que tenemos una asignación divina por cumplir. Tenemos una asignación divina por cumplir. Hermanos, esta palabra es muy importante porque el Señor nos va a pedir cuentas por la asignación que nos entregó. Nosotros cantamos muchas veces muy eufóricamente la canción de nuestra hermana Saraí Rivera, te suelto mis sueños, te suelto mis anhelos, te suelto mi vida, tu plan anhelo más que el mío. ¿Realmente estamos escuchando lo que cantamos? Esa es de mis canciones favoritas y un día, en vez de cantarla a toda boca en el carro,
le presté atención y yo dije, espérate un momento, yo realmente estoy dispuesto a soltar cosas para caminar en la voluntad perfecta de Dios. ¿Realmente yo estaré dispuesto a soltarle mis sueños a Dios para abrazar su plan que es mejor que el mío? ¿O simplemente lo estoy cantando sin entender lo que estoy diciendo? Amados, no a todos nos va a costar lo mismo caminar en el plan de Dios. A algunos les costará algunas cosas y a algunos otras. Dios sabe cómo trabaja con cada uno de nosotros. Lo que sí yo estoy seguro es que a todos nos va a costar algo. Si a Jesús le costó todo, a nosotros nos va a costar algo. Hay una doctrina por ahí que dice que ya todo está pagado, que no hay que hacer nada. Sí, hay que hacer algo, sí. Eso es una aberración teológica. Nos va a costar algo. Ya nosotros fuimos comprados a precio de sangre, pero para caminar en la voluntad de Dios tenemos que pagar un precio. Jesús dijo, el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué implica negarse a sí mismo? Precisamente eso. Negarme a lo que yo deseo hacer. Negarme muchas veces a algunas de mis aspiraciones. Negarme muchas veces a ambiciones que quiero lograr para complacer quizás a gente, complacer al mundo. Tengo que negarme a eso para poder caminar hacia Jesús. Número 2, tengo que abrazar la cruz. Tomar mi cruz y abrazarla, que no es otra cosa que abrazar el compromiso de seguir a Cristo. Y número 3, caminar hacia Él. Entonces, en esta batalla que tenemos diariamente de hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad de Dios, se trata de decisiones sabias. Familia, el mundo está ejerciendo una gran presión sobre los hijos de Dios, cada vez mayor, simplemente con el propósito de apartarnos, con el propósito de inhabilitarnos de cumplir la voluntad de Dios. Como el enemigo sabe que tiene poco tiempo, utiliza las presiones del diario vivir. El exceso, fíjese que digo exceso, de afanes en nuestro diario vivir. Acapara nuestra mente con cuanta cosa existe en este planeta Tierra, simplemente para causar el desenfoque, para hacernos pensar que nuestro Tarsis es mejor que la voluntad de Dios. Se nos olvida muchas veces que hay muchos caminos, muchas decisiones, muchas formas de hacer las cosas que a nosotros en nuestra humanidad nos parecen caminos de bien, nos parecen buenas decisiones. No, yo lo hago en fe porque la fe, hay que caminar en fe, sí, pero la fe no es loca, la fe es responsable. La fe no es lógica muchas veces, pero la fe es responsable. Pues muchas veces confundimos caminar en fe con tomar decisiones precipitadas y no sabemos que estamos encaminándonos hacia Tarsis, caminando en caminos que parecen rectos y son caminos de muerte. He compartido con personas que hacen cosas, no, yo lo hago en fe porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta, sí, pero ¿dónde te está llevando tu fe? ¿Te está alejando del propósito de Dios o te está acercando? Porque Dios no te da una fe que te aleja de Él, te da una fe que te acerca a Él. Entonces no podemos confundir el movimiento en fe sin dirección de Dios con movernos en su voluntad, con fe también. Tenemos que cuidar este pequeño problemita y ser sabios a la hora de caminar en una fe responsable, una fe coherente, muchas veces no lógica, pero responsable y coherente, para que podamos cumplir el plan de Dios. Familia, la moraleja de este pan de esta mañana es la siguiente.
La palabra estipula que nosotros fuimos llamados para cumplir su propósito. Estamos en este mundo. Tenemos que vivir esta vida siguiendo las leyes básicas de este mundo. Trabajar, crecer, estudiar, desarrollarnos, expandir nuestro territorio. Todo lo normal en este mundo. Vivir bajo las leyes terrenales. Someternos a estas leyes terrenales. Ahora bien, tenemos que hacer esto con Dios en el plan. No podemos hacer estas cosas excluyendo a Dios del plan, porque automáticamente vamos a desviarnos de lo que Dios quiere que hagamos. Si vamos a sacrificar algo, Dios no puede ser eso que vamos a sacrificar. Simplemente no lo puede ser. Sin Él no podemos hacer nada. ¿De qué nos vale alcanzar el mundo? ¿De qué nos vale alcanzar todo el éxito aparente que el mundo dicta que debemos alcanzar? Y al final perdemos nuestra alma. Y al final perdemos nuestra salvación. Y al final perdemos la oportunidad de pasar una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De qué nos vale ir para Tarsis? Porque queremos lograr Tarsis. Estamos empeñados en llegar a Tarsis. Porque es mejor. Porque así el mundo lo dice. Porque yo necesito hacer eso para sentirme pleno. Y al final pierdo lo más importante, que es poder ver a Cristo, que es poder habitar con Jesús por la eternidad. Amados hermanos, cuando caminemos en fe, asegurémonos que sea una fe coherente, una fe responsable, aunque no tenga lógica, pero que tenga coherencia y tenga responsabilidad. Una fe que nos lleve a movernos en la voluntad de Dios. No hacer algo para simplemente hacer algo sin saber dónde estamos yendo. Entendiendo que el Señor tiene un plan para nosotros. La palabra es muy clara, dice que muchos son los llamados. Todos somos llamados a cosas grandes. Pero precisamente pocos son los escogidos porque no todo el mundo, es un porciento muy pequeño. No todo el mundo decide soltar cosas para caminar y abrazar la voluntad que Dios tiene para ellos. Por eso es que pocos son los escogidos. Todos somos llamados, todos tenemos la gran oportunidad y el privilegio y el honor de caminar en la voluntad de Dios. Pero lo que nos separa de ser escogidos, de ser llamados, es si estamos dispuestos a soltar ciertas cosas para abrazar la voluntad de Dios, que es perfecta, es buena, es agradable para nosotros. Amados hermanos, este ha sido el segmento de esta hermosa mañana. Espero que les sea de mucha bendición, como lo ha sido para mí. Así que vamos para adelante, mi gente, sin detenernos. Vamos a caminar firmes, entendiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, familia. Será hasta la próxima. Un abrazo fuerte.